Bueno, continuamos entonces con el tema de características espectrales de los recursos naturales. Bien, ustedes saben que ya vimos en el tema, en la introducción, vimos la radiación solar. Recuerden que es la fuente natural principal usada en teledetección o sensores remotos, y que esa radiación solar tiene longitudes de onda que van de aproximadamente 0,3 a 3 micrones. Esto es de parte del ultravioleta hasta el infrarrojo medio. Y vimos también las características en general que presenta esa radiación, que llega obviamente a la superficie terrestre y pasa, por supuesto, por todas las capas de la atmósfera, y que sufre una serie de distorsiones, podemos decir, o de refracciones, debidas al contenido de particulado, inclusive vapor de agua, gotas de agua en la atmósfera. Entonces, del total de esa radiación que llega a las capas superiores, aproximadamente un 40% es, como les decía, interceptado, absorbido, reflejado por los componentes de la atmósfera que ya mencionaba, dependiendo de la capa que se trate. Vimos en ese sentido las leyes de dispersión, las tres leyes de dispersión, y entonces de toda esa interacción entre la energía proveniente del Sol y la atmósfera, llega finalmente una parte, y tienen una gráfica que está representando justamente digamos, el camino que sigue la energía electromagnética proveniente del Sol, que está representado en color amarillo, cuánto de ello es reflejado, transmitido inclusive, y de la que llega a la superficie terrestre. Recuerden que luego parte de esa energía es emitida por la Tierra en longitud de onda más larga. Pero yendo específicamente a la composición de la energía electromagnética, la que decíamos proveniente del Sol, el 1% es el que corresponde a la ultravioleta. Yo les decía que va de 0,3 micrones, eso es la porción del ultravioleta. 39% a la radiación visible, recuerden que está entre 0,4 y 0,7 micrones, y 60% a la infrarroja, que sería infrarrojo cercano e infrarrojo medio, yo les decía hasta 3 micrones. Entonces, la cantidad de luz que va a llegar a un objeto va a variar de acuerdo a una serie de factores. Por ejemplo, los efectos de la atmósfera, que ya mencioné. En este sentido también recordarán el concepto de ventana atmosférica, y va a depender, por supuesto, de la condición que tenga la atmósfera en ese momento. Acabamos de ver justamente la fotointerpretación, y uno de los factores es justamente el efecto de la atmósfera sobre la radiación, tanto la proveniente del Sol como la que es reflejada por los objetos y luego es captada por el sensor, o sea, en los dos caminos. Y luego también, obviamente, el ángulo de elevación del Sol y el azimut que tenga el Sol. Esto también está muy vinculado con la hora en que se registran las imágenes. Eso lo vimos, por ejemplo, en planeación de vuelos, y también lo vamos a ver en los parámetros orbitales y de los satélites que portan los diferentes sensores. Por ejemplo, tengan en cuenta que
más o menos a las 10:30 de la mañana es cuando pasan los satélites de observación de la Tierra. Eso lo vamos a ver en cada uno de los programas satelitales. Hablando específicamente, porque aquí nos vamos a referir a las características espectrales de diferentes tipos de cubierta, pero yendo específicamente a la vegetación, allí podemos ver arriba a la derecha el espectro visible, la porción del visible correspondiente al espectro electromagnético, y la interacción de esa energía con la vegetación. A la izquierda tienen el corte de una hoja, en este caso una latifoliada, y el comportamiento de la radiación. O sea que podemos ver que la energía proveniente del Sol que atravesó la atmósfera está compuesta, por supuesto, por esos diferentes rangos de longitud de onda, yendo desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, pasando obviamente por el visible. Y allí podemos ver que, por ejemplo, qué parte de la hoja va a reflejar de las diferentes longitudes de onda, y vamos a ver la interacción que hay entonces entre los componentes de la estructura de la hoja y cada una de las radiaciones. Allí tenemos abajo a la derecha las curvas o firmas, o se llama patrón o firma espectral de la vegetación, y las diferentes curvas que representan, por ejemplo, el pasto o especies caducifolias, pinos y abetos en general, ¿no? Hay diferencias entre los diferentes tipos de vegetación y la reflexión que que registra, digamos, el sensor que se trata. Ahí tenemos el caso de del esquema a la izquierda, la lente de la cámara, pero recuerden que todos los sensores tienen en general, podemos decir, una parte óptica que es la encargada de llevar la energía hasta los detectores o hasta la película fotográfica. Aquí entonces tenemos la firma espectral típica de la vegetación sana, respuesta a firma espectral, es lo mismo, y podemos ver cómo cómo se distribuye, digamos, esa rúbrica o firma a lo largo de las diferentes porciones del espectro electromagnético. En este caso en particular estamos viendo, por supuesto, la porción del visible, de 0,4 a 0,7, de allí el infrarrojo cercano, hasta aproximadamente 1,32, 1,35, y luego hasta 2,4, que sería el infrarrojo medio. Y se dividió, digamos, esa curva en diferentes regiones, dada la interacción que tiene la energía con los componentes de la hoja. En la primera porción, que tenemos el visible, 0,4 a 0,7, podemos ver claramente que está dominado por el contenido de pigmento que tiene la hoja. O sea que allí hay una interacción directa entre la energía electromagnética correspondiente al visible y el contenido de pigmento. Luego, en la segunda región, tenemos la porción del infrarrojo cercano, que allí digamos, el mesófilo es el que tiene mayor participación en la respuesta espectral. Y finalmente, la última porción, que corresponde al infrarrojo medio,
está dominado por el contenido de agua que tiene la hoja. En la primera porción podemos ver que hay dos bandas de absorción por parte de la clorofila para la fotosíntesis. Esto es la porción del azul y la porción del rojo. Mientras que en la porción del verde, y dado que la clorofila refleja esa porción o esa longitud de onda correspondiente al verde, es que nosotros vemos la vegetación o las hojas de color verde. Por supuesto, eso va a depender del contenido de clorofila o de otros pigmentos. Recuerden, antocianinas, ficovilinas, hay un montón de pigmentos que van a dar coloración a la hoja dependiendo también de la época del año o la condición de la vegetación. Pero en general podemos decir que una hoja sana va a absorber azul, principalmente azul y rojo para la fotosíntesis, y va a reflejar en el verde en el orden de un 20% de reflectancia. Por su parte, el infrarrojo cercano es fuertemente reflejado por el mesófilo esponjoso de la hoja. Estamos hablando de la estructura interna, y específicamente los espacios intercelulares. Entonces, allí la reflexión es muy fuerte, entre el 40 y hasta un 50% para una hoja en buen estado de salud, digamos, en buena condición. Y finalmente, las vacuolas, o sea, el agua contenida en las vacuolas, son las responsables de la absorción del infrarrojo medio por parte del agua. El infrarrojo es fuertemente absorbido por el agua. Y tenemos ahí tres bandas de absorción de agua en el infrarrojo medio. Entonces, importante tener en cuenta que esa firma espectral que está allí, la firma típica, es para una vegetación verde sana. Van a haber diferencias entre, digamos, si corresponde a una vegetación de latifoliada o de conífera, o si por ejemplo, también hablando de, veíamos hace un momento el pasto, las latifoliadas y coníferas, van a presentar diferencias en esa firma espectral. Pero además, esa firma está muy fuertemente influenciada por la condición, esto es, el estado de salud de la planta o de la hoja en particular. Pero como nos estamos refiriendo a la vegetación, vamos a hablar directamente del pie, o sea, de la planta completa. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estas firmas espectrales para cada una de las cubiertas. Ahora vemos la de vegetación, pero vamos a ver más adelante de otro tipo de cubierta, porque cuando uno interpreta las imágenes de los sensores, es muy importante tener como referencia qué es lo que me va a ofrecer cada una de las bandas espectrales. Si hablamos de fotografía solamente pancromática, voy a tener representado básicamente el visible. Si hablamos de imágenes, por ejemplo, obtenidas con barredores multiespectrales, vamos a tener canales radiométricos correspondientes, o canales radiométricos correspondientes al infrarrojo, visible infrarrojo, tanto el cercano, el medio como el lejano. Y haciendo una serie de procesos, yo voy a poder identificar mejor las diferentes cubiertas vegetales, por ejemplo, o separarlas de otro tipo de cubiertas. Entonces, tengamos en cuenta, en la clase que vimos recién de interpretación visual, no solo es importante considerar que yo puedo hacer una interpretación visualmente, sino que cuando yo vaya a
usar técnicas de clasificación, por ejemplo, el tratamiento digital de imágenes, es importante que, por más que en alguna parte el proceso es automático o semiautomático, o sea, el agrupamiento de, por ejemplo, píxeles de la imagen que corresponde a una misma clase, cuando yo haga digamos, el proceso de entrenamiento del algoritmo, que yo conozca lo que estoy viendo, o sea que tengo que conocer cómo es la respuesta espectral de cada una de las cubiertas para poder hacer el proceso tanto de interpretación visual como de interpretación a través de algoritmos de computación. Bien, allí tenemos una serie de parámetros que van a definir cómo es la reflexión de la cubierta vegetal en este caso, dependiendo de, por ejemplo, el contenido de humedad de la planta. Hablamos de la hoja de una entidad en particular, pero en general de la planta. También la reflectancia en función de la cantidad de clorofila, de pigmento que tenga la hoja, y una comparación entre la vegetación sana, la que refleja el estadio por ejemplo, el caso de los cultivos, y el suelo con diferente nivel de humedad. Eso es lo que tenemos abajo a la izquierda. Y arriba, a la derecha, tenemos el balance de la energía. Ustedes saben que la energía electromagnética puede ser reflejada, absorbida o transmitida. Y ahí pueden ver en la gráfica, para el caso de la vegetación, la curva de reflectancia. Recuerden que son los mismos parámetros, nada más que representados en porcentaje, o sea, lo que refleja la vegetación. Si hablo de reflectancia, me estoy refiriendo a porcentaje. Lo mismo para el parámetro de absorbancia y transmitancia. Entonces, yo tengo el 100% que llega de energía, parte de ella es reflejada, que es la que va a registrar el sensor, parte es absorbida para una serie de procesos de la planta, entre ellos fotosíntesis, y parte es transmitida en general como calor. Entonces, tener en cuenta que esa energía va a ser reflejada, absorbida y transmitida. De la reflejada, que hablamos de reflectancia en porcentaje, podemos ver cómo influye el contenido de humedad en la hoja. Ahí dice efecto del envejecimiento en la hoja de maíz, en la que está la gráfica que está arriba a la derecha, y podemos ver que en función del contenido de humedad de la hoja, la firma va variando. La que tiene el mayor porcentaje de humedad, o sea, la hoja en mejor estado, es la que está en verde oscuro, la curva que está por debajo. Luego, a medida que pierde humedad, esa gráfica, esa curva, va produciendo mayor reflexión, pero se van atenuando. Por ejemplo, en el caso del visible, dado que ya la pigmentación no tiene prácticamente influencia porque la hoja va perdiendo condición, e inclusive en el infrarrojo medio las bandas de absorción del agua se van atenuando. Entonces, eso es importante porque cuando yo vea una imagen que tiene una fuerte reflexión en zonas donde hay cultivo, es probable que, y no pueda, digamos, que en el infrarrojo y en el visible la curva se achata, es porque la condición de la vegetación es de menor calidad, o sea, o está envejeciendo o tiene algún efecto por alguna enfermedad. Lo mismo vemos por debajo las curvas que se hicieron en función de una especie en particular, el coleo,
y ahí se estudió la hoja de coleo y se analizaron condiciones con, por ejemplo, sin pigmento, en este caso, clorofila, antocianina y clorofila, antocianina sin clorofila. Y podemos ver que cómo varía, por ejemplo, principalmente en la zona del visible, ¿sí? Donde no tengo pigmento, hay una reflexión muy fuerte en las tres bandas, en el azul, verde, rojo. Cuando tengo clorofila se identifica perfectamente la reflexión en el sector del verde y la absorción en el azul y el rojo. Mientras que si tengo antocianina y clorofila, ahí hay una diferencia en digamos, en la reflexión, dependiendo del tipo de pigmento que tenga la hoja. Y luego a la izquierda, eh, importante tener en cuenta cómo puedo ver, por ejemplo, una imagen, esa es una fotografía infrarrojo color, cómo permite discriminar el suelo desnudo seco, ahí tienen las referencias, el suelo que está regado, o sea que tiene parte de la superficie saturada de agua, y otras que tienen menos agua. Por ejemplo, fíjense la diferencia entre las parcelas 1 y 2. En la 1, dependiendo, que vamos a ver después también, del tipo de suelo, o sea, la textura del suelo, vamos a tener una mayor reflexión, y comparado con la parcela número 2, que es mucho más oscura en general, y hay sectores que se nota que hay mayor cantidad de humedad, que es más oscura aún. Después tenemos, por ejemplo, en la parcela 3, cultivo que está siendo cosechado, y podemos ver el sector que ya ha sido levantado y parte que el cultivo tiene pleno vigor, o sea, se ve un rojo intenso, ¿no? Luego, por ejemplo, en el 4, el cultivo que ya cumplió su ciclo, o sea, envejecido, como se ve un color pálido, un rosado pálido o tirando a marrón, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, cultivo incipiente, bosque de conífera, que es más oscuro que un bosque de latifoliada, que es más claro. Eso es por el tipo de hoja, por la coloración de la hoja y por la distribución de la hoja o la conformación en general del árbol. Una conífera tiene justamente una forma de cono, y las acículas en general son erguidas o caedizas, mientras que en el caso de una latifoliada la hoja es, como sabemos, una hoja ancha, y además ofrece mayor superficie a la energía proveniente del sol, o sea que la reflexión es mayor y tengo un color más claro. Y luego tenemos, por ejemplo, el caso de un bosque alto de coníferas que proyecta la sombra. Entonces podemos ver ahí un sector donde pasa un camino y está bordeado, o un canal, y está bordeado por un bosque alto de coníferas que proyectan la sombra. Yo les decía que inclusive es posible medir la altura de los árboles conociendo la elevación del sol. Habíamos quedado entonces en esta parte de la presentación, les decía, estábamos viendo el tema de la firma espectral de la vegetación sana, y habíamos analizado el tema de la relación que hay entre estos parámetros relativos llamados reflectancia, absorbancia y transmitancia. O sea que sabemos que toda la energía que llega desde el Sol, bueno, hay otra energía que llega desde eh, fuera de digamos, la atmósfera terrestre, pero hablando específicamente de la energía solar, que atraviesa la atmósfera, se ve afectada por las diferentes tipos de dispersión, absorción también,
llegan a la superficie terrestre y en las diferentes cubiertas sufre, entonces, digamos, tiene, digamos, esta interacción con la materia, que sería la reflexión, la absorción o la transmisión, que en parámetros relativos, como digamos de forma relativa, se denominan reflectancia, absorbancia y transmitancia. Entonces, habíamos dicho de la gráfica de la izquierda, arriba a la izquierda, que podemos ver el balance de la energía, de manera que del total que llega, eh, hago la aclaración de la que llega efectivamente a los objetos en la superficie, luego de toda esa interacción con la atmósfera, parte de ella es reflejada, que es la que recibe el sensor, luego de nuevamente de un paso por la porción de la atmósfera. En este caso el viaje es más corto porque obviamente dependiendo del sensor, en algún caso, este se encuentra, como por ejemplo en los levantamientos aerofotográficos, mucho más próximo a la superficie. Si uso un radiómetro, se llama un radiómetro de campo, por supuesto va a estar mucho más próximo a los objetos. Y si son sensores montados en satélites, en ese caso sí, ya están a mucho mayor altitud, estamos hablando de 700, 800 kilómetros sobre la superficie terrestre, ¿no? En general. Pero bueno, lo importante es que obviamente hay un doble efecto de la atmósfera cuando ingresa la luz, cuando interactúa con la atmósfera, con la materia en la superficie y luego eh, retorna su camino, digamos, una vez reflejado hacia el sensor, ¿no? Y atraviesa nuevamente parte de la atmósfera o casi toda ella, ¿no? Eh, bueno, una vez que la energía llega, entonces dijimos, parte se refleja, parte es absorbida para, por ejemplo, en el caso de la vegetación, todo el proceso de fotosíntesis, y parte es transmitida en general como calor. Recuerden que luego, una vez que la Tierra o los objetos se calientan, emiten en onda larga. De allí el efecto conocido como invernadero, que es, digamos, que la energía térmica justamente es infrarrojo térmico, queda atrapada por la cubierta de nubes y eleva la temperatura. Esa energía es emitida, ya no se trata ni de reflexión, absorción o transmisión, es emisión de calor. De hecho, hay sensores que registran, estamos hablando de barredores multiespectrales que registran esa energía en digamos, en la zona del infrarrojo termal, térmico u onda larga del infrarrojo, que vamos a ver en los diferentes sensores. Bien, una vez que hablábamos entonces de ese balance, que lo tienen allí en la gráfica, que se denomina curvas de reflectancia, absorbancia y transmitancia. Luego tenemos la reflexión de diferentes, digamos, de la vegetación en diferente condición. Estamos hablando en este caso envejecimiento de la hoja de maíz. Bueno, son todas investigaciones que obviamente se refieren a una especie en particular porque son estudios normalmente de laboratorio o con radiómetros que pueden medir la longitud de onda, digamos, a poca distancia. Entonces, para evitar el efecto de otras cubiertas, por ejemplo, el suelo, el agua y demás, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que, dependiendo del contenido de humedad, la reflectancia es mayor o menor. En el caso, hay la que tiene el mayor contenido de humedad, del 66 y el 100%, es la curva que está por debajo y que sigue perfectamente la que ya vimos, esa firma espectral de la vegetación sana. Bueno, perdón, esto ya lo habíamos visto
Eh, También habíamos llegado hasta analizar un poco esa imagen que tenemos abajo a la izquierda, que corresponde a una fotografía en infrarrojo color. Algo así van a ver también en los satélites de alta resolución espacial, dado que, por ejemplo, tienen una resolución de 50 centímetros, 60 centímetros, y se puede ver con esa nitidez, digamos, esa calidad en cuanto a la métrica de la imagen. Pero lo importante allí es que para el caso de la fotografía infrarrojo color, se pueden ver esas diferencias, son muy notables, entre tipo de cubierta, o sea, me refiero a vegetación en diferente estadio, vegetación en diferente condición, también el agua, eh, y en algún caso la sombra, por ejemplo, que habíamos analizado cuando hablábamos de interpretación visual. Entonces, por un lado dijimos que la sombra es una desventaja porque obviamente cubre sectores, no tengo información en algunos sectores donde está proyectada la sombra, y podemos ver en el punto, a ver, perdón, es el número 5, creo, cultivo, no, hay una fila donde está el número 8, se ve una franja de regada, de suelo regado, o sea, oscuro, y a continuación se puede ver la sombra de esa cortina forestal que está al lado de un camino. Normalmente están relacionados con, por ejemplo, canales de riego, ¿no? Ahí crece perfecto, digamos, las cortinas forestales porque tienen humedad disponible. Bueno, lo importante es que esa sombra permite, digamos, es un defecto, podemos decir, de la imagen, porque propio de la diferencia de altura. Pero en este caso no es demasiado importante la pérdida de información, sí, por ejemplo, el caso de laderas que proyectan, o elevaciones topográficas que proyectan una sombra bastante importante según la diferencia de altura que tenga con el resto del relieve próximo. Bueno, pero además tiene una ventaja que es, por ejemplo, poder estimar la altura del objeto a partir del conocimiento de la posición y elevación del Sol. Después habíamos visto el efecto del diferente contenido de pigmentos en la planta y la reflexión en función de ese contenido de pigmentos. Recuerden que bueno, el coleo es una especie particular, es una especie que se cría en macetas de jardín y tiene, digamos, a los efectos de investigación, por ejemplo, de reflexión, tiene la ventaja que va cambiando de color la hoja a lo largo del año. Entonces se puede analizar justamente el contenido del pigmento. Por ejemplo, el liquidámbar, que es un arbolito que hay en las calles, también pasa de color verde en el verano, luego va tornándose rojizo y luego de color amarillo en el invierno. Entonces, son especies que nos permitirían hacer ese tipo de análisis, ver la relación entre la reflectancia y el contenido de pigmento, cómo varía en la planta. Bien. Pasando a otro tipo de cubierta, en este caso podrían decir no es una cubierta, sí es la parte superior de, como digamos, la piel de la tierra, en este caso sería el suelo, porque por algún motivo tenemos el suelo, digamos, expuesto, ya sea
porque ha sido arado, ya sea porque es un sector se llaman en general badlands, ¿sí? En inglés, que son tierras malas, quiere decir que tierras que poco aptas para generar cualquier actividad, donde difícilmente crece la vegetación o crece de manera muy rala, entonces tenemos expuesta el suelo a la energía y por lo tanto a la reflexión. En general tendré cubierta vegetal u otra actividad, salvo, como les digo, que se haya arado temporalmente para hasta que se implanta la vegetación, el cultivo en realidad. Bueno, pero recuerden también que a pesar de tener vegetación, voy a tener parte del suelo expuesto. O sea, la vegetación difícilmente, salvo que sea un bosque o una selva, digamos, muy tupida que tiene diferentes estratos, voy a tener parte de la superficie con el suelo expuesto o reflexión del suelo, ¿no? Lo mismo pasa con los cultivos, puede tener, de acuerdo al estadio del cultivo, voy a tener el suelo casi totalmente expuesto, después un porcentaje de cobertura vegetal que va a ir incrementándose hasta que, dependiendo del tipo de especie o la especie que se esté cultivando, voy a tener digamos, un 100% o un poco menos de cobertura. Entonces, siempre en general, siempre voy a tener un efecto doble de reflexión de la vegetación y del suelo, o inclusive en algunos bordes, ¿no? Todo eso es una cuestión relativa. Considerando entonces específicamente las características espectrales, o sea, estamos hablando solo del suelo, tenemos que considerar factores que son permanentes y temporarios. Esto también es, digamos, en algún caso relativo, pero en general los permanentes, obviamente la textura es uno de ellos, salvo que, no sé, que tenga que ocurrir para que cambie la textura de un suelo. O bueno, en realidad sí puede cambiar. Por ejemplo, en el caso yo hablaba de que el suelo sea arado, y si yo tengo diferentes horizontes y la textura del horizonte superficial es de un tipo y el horizonte que le sigue, supongamos un A, que es de poco espesor, y la Tierra es arada, se va a exponer el horizonte siguiente, el horizonte B, y puede que obviamente el horizonte B tenga diferentes texturas. Entonces, hablamos de permanente en general porque difícilmente cambia la textura de un suelo, salvo algún caso como este que les estoy comentando. Luego, el contenido de materia orgánica y de óxido de hierro. Obviamente, ese contenido de materia orgánica sí puede variar en el sentido que la materia orgánica sea oxidada por la exposición al sol, ¿sí? O porque, como les digo, si se está dándose de vuelta el pan de tierra, de suelo, y la materia orgánica quede invertida, ¿sí? Pero en general, cuando hablamos del suelo, tenemos que hablar de factores permanentes, textura, contenido de materia orgánica y de óxido de hierro relacionada con la oxidación, obviamente, de los materiales, ¿no? Y, bueno, la formación de materia orgánica. Y luego los temporarios, contenido de humedad, aspereza o rugosidad de la superficie. Bueno, eso es importante, el contenido de humedad es algo temporal. Puede ocurrir que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los suelos arcillo-limosos, o sea, suelos pesados, que se conserve durante periodo mayor, digamos, la cantidad de agua en la superficie o en los primeros estratos o horizontes del suelo, por obviamente la dificultad. Ustedes saben que al ser suelos pesados se dificulta
la percolación del agua, ¿no? Justamente por la porosidad, la pequeña porosidad que tiene el suelo. No así en el caso de los de los suelos arenosos, que sí ocurre mucho más rápidamente la percolación del agua, entonces la condición, digamos, de el contenido de humedad es temporal en general, ¿no? Y luego tenemos el microrelieve o la rugosidad o aspereza o la relación, digamos, de esa diferencia de altura a escala muy detallada en la superficie del suelo. En general, obviamente, también estamos hablando de la conformación del microrelieve en la superficie. Si ocurre que es un suelo que no tiene mayormente actividad, o sea que no está afectado por actividades de nombre, puede que sea de mayor duración. Pero en general, esa rugosidad se ve también afectada por eh, el crecimiento de la vegetación, raíces y demás, ¿no? O sea que se considera temporario en general. Bueno, yendo a las firmas espectrales, ahí tenemos, por ejemplo, en la gráfica o en las curvas de arriba a la izquierda, el caso del efecto de la humedad para los suelos arcillosos, y podemos ver que dijimos primero que los suelos arcillosos van a conservar por mayor tiempo el agua, que ocurra, por ejemplo, luego de una precipitación. Si yo comparo un suelo arenoso versus un arcilloso, obviamente el arenoso va a perder rápidamente el agua, mientras que el arcilloso lo va a conservar por mayor cantidad de tiempo. Entonces, podemos ver que los suelos con... Lo primero que tengo que decir es que en general los suelos pesados, o sea, arcillo, limoso o limoso, arcilloso, tienen una fuerte reflexión. Son claros, igual que la arena. Si están secos, reflejan fuertemente la energía, ¿no? En general uno los ve de color claro en imágenes de los sensores porque reflejan fuertemente, como les decía, la, la energía, la luz. Perdón. Eh, y si tiene mayor contenido de humedad, ustedes pueden ver que se oscurece, lo veíamos hace un ratito en, a ver si puedo, en la imagen esta, la diferencia entre, por ejemplo, las parcelas 1 y 2, la 1 es un suelo desnudo seco y la 2 está regado e inclusive saturado en algunas partes, se ve más oscuro. Bueno, eso es lo que está siendo claramente expresado por esas curvas, y podemos ver además los sectores, a ver si se ve el cursor, donde tengo estas bandas de absorción del agua. Recuerden que acá abajo tenemos la longitud de onda en micrones, esta es la porción del visible, aquí estamos en el infrarrojo cercano, infrarrojo medio hasta 2,5. Y en la vegetación veíamos también las bandas de absorción del agua. Luego pasamos a los patrones de reflectancia de diferentes tipos de suelos. La gráfica de la derecha, arriba a la derecha, tenemos suelo limoso versus arcilloso, arenoso y suelo orgánico. Primero, el limoso, el suelo más pesado, o sea, el material de textura más fina, es el que tiene mayor reflectancia. El suelo arcilloso, podemos ver acá el efecto de las bandas de absorción de agua, como habíamos visto antes en la otra gráfica. El caso del suelo arenoso, en general, tendría muy poco efecto del agua, dado que la percola rápidamente. Y el suelo orgánico, por ser oscuro,
por justamente la materia orgánica, va a reflejar mucho menos y obviamente no voy a tener ese efecto del agua porque ya el color oscuro del suelo orgánico va a dar esa firma espectral que casi diría que es una recta con una pequeña inclinación. Tengamos en cuenta que esta condición de materia orgánica, si en caso de que el suelo sea completamente expuesto, por ejemplo, en caso de que se haga un desmonte para una actividad, ya sea total o parcial el desmonte, dependiendo de la actividad, va a quedar expuesto el suelo orgánico. Recuerden también que voy a tener hojarasca en general, o sea, material muerto, vegetal muerto que luego se va incorporando al suelo, pero en un primer momento voy a tener el suelo expuesto con la materia orgánica, pero esa materia orgánica, si el suelo continúa descubierto, rápidamente va a ir siendo oxidada por el efecto de la energía del sol, o sea que voy a ir perdiendo materia orgánica. Bueno, eso obviamente no es en un instante, pero sí a lo largo del tiempo, a lo largo del año, de varios años, y ese suelo va a ir perdiendo esa condición, ¿sí? Pero lo importante es que cuando uno analiza una imagen, como les dije en general, tengo la vegetación cubriendo el suelo y parte del suelo que sería, por ejemplo, orgánico, dependiendo de la cantidad del porcentaje de materia orgánica, va a tener ese color más oscuro. Entonces, la relación entre la reflexión de la vegetación y lo que absorbe, digamos, el suelo oscuro, es importante tenerlo en cuenta para la, la determinación de los diferentes tipos de cubiertas en el suelo. Luego tenemos el caso del suelo arenoso con diferente porcentaje de humedad y acá vemos también en la baja, digamos, el bajo contenido de humedad del 0 al 4%, como ya habíamos visto antes, una reflexión importante, pero a medida que aparece el contenido de humedad tenemos las bandas de absorción de agua. El suelo va a ser un poco más oscuro en la medida que tenga agua y va a tener efectivamente esas tres bandas de absorción del agua, mucho menos notables que en el caso del arcilloso. Esto es importante tener en cuenta. Además, como les digo, que esta es una condición que cambia rápidamente porque el suelo arenoso permite la percolación del agua. Todos estos conceptos, estos criterios son importantes porque cuando uno analiza una imagen, tiene que tener idea de cuál es la relación entre la energía, la interacción, digamos, energía-materia, la relación entre las diferentes cubiertas y la energía y la representación de esa relación en la imagen obtenida dependiendo del tipo de sensor, porque eso puede cambiar, ¿eh? Por ejemplo, es muy distinto el efecto en el caso de imágenes de radar. Entonces, dependiendo del sensor, yo tengo que saber cómo se expresan esas relaciones en la imagen resultante. Acá estamos hablando de, digamos, fotografías, por ejemplo, o imágenes obtenidas con barredores multiespectrales, ¿sí? Bueno, abajo a la derecha tengo la relación entre la reflectancia y la materia orgánica. Estos son datos obtenidos, fíjense, por nosotros con un radiómetro de campo. El radiómetro es un aparato que es un sensor que es similar a lo que tiene por ejemplo, cámaras digitales o los sensores montados en los satélites, nada más que digamos, con un campo de visión mucho más restringido y para uso local, ¿no? Entonces, lo que hace el operador, digamos, es setear
la longitud de onda o el rango de longitud de onda que quiere medir, cuya reflexión quiere medir, y se van obteniendo los datos para cada una de esas, digamos, bandas del espectro electromagnético. En este caso tenemos la relación entre la reflectancia y el contenido de materia orgánica, ¿sí? Y podrán ver que a medida que es menor el contenido de materia orgánica, mayor es la reflectancia, ¿sí? Esa curva ajustada allí, una curva exponencial, en base a esa nube de puntos que tiene claramente eh, una relación, digamos, con esa ecuación de exponencial. Esto queda claro, digamos, así es como se analizan las relaciones entre diferentes parámetros o variables. Bien, seguimos con los suelos. Ahí tenemos curvas de reflectancia de suelos secos y húmedos solamente en la porción del visible. Eso, presten atención, me refiero, perdón, a la gráfica de arriba a la izquierda. Fíjense que las longitudes de onda van entre 0,45 y 0,7 micrones, y allí tenemos la relación entre suelo seco y húmedo. Obviamente el seco refleja mucho más. Lo mismo para el caso de la gráfica de la derecha, donde se analiza la reflectancia de los suelos con y sin costra. A eso se refiere, por ejemplo, costras salinas, ¿sí? Dependiendo de por ejemplo, si son suelos pesados, en general ustedes saben que ocurre el ascenso de sales por capilaridad y se forma esa costra. Va a depender, digamos, del tipo o la cantidad de sales que tenga el suelo, y de, si en caso que son, por ejemplo, suelos hidromórficos, ya el ascenso de las sales por capilaridad es muy importante. Pero estamos hablando de un suelo que tiene una pequeña costra que luego, digamos, puede ser, en el caso de este que te está presentando acá, es un suelo arado, o sea, un suelo con costa, liso, y otro arado donde además tengo el efecto de el micro relieve que veíamos hace un rato, y obviamente digamos, la inversión de los primeros horizontes del suelo por el disco del arado. Entonces, también analizando la porción del espectro visible, podemos ver que el suelo obviamente arado con la costra rota va a ser más oscuro, ¿sí? Entonces, por lo tanto, una menor reflexión. Luego tenemos las características espectrales del agua y la nieve. Esto también es importante considerarlo porque en el caso de sectores donde tengo acumulación de nieve, que en nuestra región no es digamos, lo que ocurre normalmente, pero sí puede haber relación con la formación de hielo, o cuando cae granizo en las zonas altas, en las montañas, pero obviamente sí en el sur del país esto es muy importante considerar en el caso de como cubierta, digamos, del suelo, ¿no? Por un lado tenemos en la gráfica de la izquierda el agua, las dos curvas, la de absorción y dispersión, para el caso del agua destilada. Recuerden que el agua destilada no tiene prácticamente sales ni sedimento, y ahí podemos ver la curva digamos, de trazo continuo, corresponde a la absorción, pero en este caso fíjense que se está analizando la radiación incidente versus la longitud de onda. Entonces, lo que absorbe y lo que dispersa. Recuerden que va a tener muy poca dispersión de la luz, dado que no tiene prácticamente
contenido, digamos, de sedimento del agua, ¿no? O sea, la dispersión es muy baja, mientras que la absorción, sobre todo en el sector ya entrando al infrarrojo, va a crecer. Luego tenemos a la derecha transmitancia en el caso de el agua con distinto contenido de sales. En este caso debemos considerar que justamente el agua con mayor cantidad perdón, de, de sales va a tener una menor transmitancia, ¿sí? Porque va a haber mayor dispersión, o sea, es la función inversa, ¿no? Si tengo agua destilada, en principio tendría mayor transmisión, ¿no es cierto?, de la energía. Si tengo mayor contenido de sales, voy a tener que, digamos, la transmitancia va a ser menor, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ahí la transmisión en el caso de la bahía, ¿no? Y la transmisión en el caso del agua del océano, y luego el agua destilada, que bueno, la transmitancia en el caso del agua destilada no está relacionada, digamos, con el contenido de humedad, perdón, de sales, ya que no tiene contenido de sales, prácticamente agua pura, digamos. Y aquí tenemos la relación justamente entre el agua limpia y el agua turbia. Ahí a la izquierda podemos ver la desembocadura del río Rin, eso es en Alemania, sobre el lago Constanza. Fíjense el agua del lago, que al ser agua estancada, digamos, agua en reposo, ocurre digamos, el sedimento va floculando y obviamente formando esa capa en el fondo de material pesado, ¿sí? Pesado en el sentido que es material fino, que se deposita en el fondo del lago. En todos los lagos ocurre lo mismo. Y en la entrada del agua con sedimento se puede notar la diferencia entre el agua, digamos, de color azul más oscuro, que es el agua más profunda, o sea, el agua que tiene menos sedimentos, y el choque con el agua que tiene sedimentos provenientes del río. Entonces, en la gráfica de la derecha podemos ver la reflectancia entre agua limpia y turbia, podemos decir, agua con menor cantidad de sedimentos y mayor cantidad de sedimentos. La que tiene turbidez, obviamente va a reflejar más y se nota claramente en la imagen porque es de color más claro, ¿no? O sea, mayor reflectancia. Y luego tenemos, ya refiriéndonos a la nieve, aunque esta parte correspondía a la reflexión del agua y la nieve. En el caso de la nieve, ahí podemos ver las diferencias entre nieve fresca y nieve derretida, o sea, donde ya hay parte agua y parte hielo. Nieve fresca se refiere a nieve que cayó hace poco tiempo, por lo tanto, conforma un colchón, podríamos decir, de depósito de la nieve, y con el paso del tiempo, la misma presión va provocando que ya los copos se vayan conformando hielo de superficie. Entonces, podemos ver la relación de reflectancia respecto a la longitud de onda, obviamente, para nieve fresca, que va a tener un color más claro, mientras que la nieve ya derretida, y en algún caso conformando hielo, va a tener una reflectancia menor, una curva por debajo, ¿sí? Y luego, la reflectancia del agua oceánica con diferente concentración de clorofila. En la
concentración de clorofila suele estudiarse no solo en el océano, sino también en los lagos. Por ejemplo, en un caso nuestro, el cabracorral, por supuesto otros tantos, pero de mayor importancia en la región es el embalse Cabracorral, se estudia el contenido de clorofila A para ver el estado, el estado que tiene la calidad del agua. Y importante conocer la cantidad de clorofila justamente para ver la condición de eutrofización del embalse. Es uno de los factores, uno de los parámetros que se estudia en el agua, en toda el agua, digamos, el agua de ambientes lénticos y lórticos, ¿no? En el caso del océano, lo que tenemos acá está representada por ejemplo, para la porción de nuevo del espectro visible, una muy baja concentración de clorofila, pueden ver la que está en azul, una baja concentración de clorofila y una alta concentración de clorofila en el caso de la gráfica verde, ¿no? O sea que hasta en algún caso, si recuerdan, habrán visto fotografías de lagos de color verdoso, porque digamos, tienen mucha concentración de clorofila y eso afecta, consume mucho oxígeno y eso afecta la vida en esos ambientes, ¿no? Entonces es importante considerar la concentración de clorofila. Perdón, ahí cuando hablaba de la reflectancia de la nieve fresca y derretida, ahí hay una, arriba a la derecha de la gráfica, hay una imagen que muestra cómo es el corrimiento de la espectral, digamos, a partir del hielo. Ahí tenemos un cubo de hielo dentro de un vaso con agua, por ejemplo. Eso es lo que se está viendo en esa imagen, y podrán ver que el hielo que está, o sea, es agua congelada a 32 grados Fahrenheit, es de color ultravioleta y luego se va corriendo hacia el rojo. Entonces, es importante tener en consideración cómo es el corrimiento, digamos, espectral, como les decía, dependiendo de no solo la temperatura, sino de hielo y versus agua, ¿no? Bien, y luego tenemos acá como resumen la reflectancia espectral de algunas coberturas urbanas y rurales, típicas, digamos, de las zonas en donde tenemos la relación esa entre lo urbano y lo rural, muy propio acá en el Valle del Lerma. Ahí tenemos, por ejemplo, la cobertura vegetal representada por la curva verde, que es la del pasto, en general pastizal, el concreto, que es de color claro. Aquí debo hacer una aclaración, porque normalmente se confunde o suele hablarse de como sinónimos entre concreto y asfalto. Ahí se ve claramente lo que es concreto y lo que es asfalto. Asfalto es ese material bituminoso que tiene pintura, digamos, para que sea un poco más claro, el material bituminoso me estoy refiriendo a, por ejemplo, derivados del petróleo, que es la pintura asfáltica, que es negra, color oscuro. Se mezcla con, digamos, con arena, con ripio, y conforman esa cinta asfáltica, que es justamente de color oscuro, ¿sí? Y luego el concreto es el que conforma en general los edificios, las casas o la parte superior,
pero también hay concreto en algunas calles, o sea, esas grandes porciones de concreto que ya tiene cemento y tiene ripio, por ejemplo, ¿no? Eso es concreto, es mucho más claro, ¿no? Y el asfalto es oscuro, dado que se usa ese material bituminoso. Entonces, saber diferenciar, porque en general los edificios están construidos, obviamente, de cemento bueno, tiene ladrillo y otras cosas, pero o están recubiertos eh, o están pintados de color, digamos, sobre el material de revoque, y que tiene cal, entonces en general es más claro. Pero, como les digo, hay calles que son de concreto y otras que son de asfalto, ¿no? El asfalto es mucho más fácil de esparcir, digamos, es más fácil de cubrir una calle con asfalto. Pero no importa, eso en comentarios aparte. Lo importante es que sepamos discriminar entre concreto y asfalto. Y luego el agua clara, ¿no? El agua sin sedimento, digamos, tenemos en cuenta en principio eso, porque si tiene sedimento va a tener una reflexión mayor, eso ya lo vimos en las diapositivas anteriores.